Muy bien, chicos, vamos a hacer la grabación de esta parte de región lateral y región posterior de antebrazo. Ya. Ya vimos lo que es la región anterior en el video anterior. Recordar que la región anterior está constituida por 8 músculos divididas en 4 planos musculares. En este caso, en la región lateral vamos a tener a 4 músculos. Antes de eso, puedes recordar brevemente que la piel de esta zona de la región lateral del antebrazo es una piel bastante fina, hipocrómica y poco poblada de folículos pilosos, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo, las venas superficiales, en este caso que vamos a ver en esta región, pues van a ser la vena radial superficial y el nervio superficial, el nervio antebraquial cutáneo lateral, que recordamos que es una continuación del nervio músculo cutáneo, ¿no? Que era rama terminal del plexo braquial. Esto ya lo vimos también en una clase previa, así que ya lo deben tener el concepto bien claro, ¿no? Igual va a haber una clase donde repasemos todo lo que es inervación y vascularización de todo miembro superior para que quede todo claro, ¿sí? Bien, ahora sí vamos con los músculos. Los músculos de esta zona se dividen en 4 y son 4 planos musculares, uno debajo de otro, como más o menos los gajos de la cebolla, así tal cual, uno por debajo de otro y solamente un músculo por cada plano. En el primer plano muscular vamos a tener al músculo supinador largo, en el segundo plano el primer radial externo, en el tercer plano el segundo radial externo y en el cuarto plano pues tendremos al supinador corto. Vamos a verlo uno por uno. El supinador largo, que es este músculo de aquí, también llamado braquiorradial. Entre paréntesis estoy poniendo los otros nombres que adoptan estos músculos de acuerdo a la literatura que ustedes vayan a consultar, pero normalmente estos son los más comunes, ¿no? O bien le llaman supinador largo o le llaman braquiorradial. Supinador largo por su función, debido a que su función es supinar el antebrazo, es decir, llevar la palma de la mano hacia adelante, ¿no? Y braquiorradial por su ubicación, porque viene desde el brazo, que es el hueso del húmero, ¿no? Desde el borde lateral del húmero, y se va pues hasta el radio, hasta la apófisis estiloide del radio. Entonces, por eso se llama braquiorradial, ¿sí? Inserciones entonces, borde lateral del húmero, tercio distal, y la inserción distal va a ser la epífisis distal del radio, como está aquí escrito, ¿no? Y su función, como les mencioné, llevar las palmas de las manos hacia adelante. Eso se conoce como supinación, ¿no? La inervación, ya, a diferencia de los músculos que están en la cara anterior o en la región anterior del antebrazo, que recordemos, eran 8 músculos, 6 músculos y medio eran inervados por el nervio mediano y músculo y medio era inervado por el nervio cubital, ¿cierto? En este caso, los 4 músculos de la región lateral van a ser inervados por el nervio radial. Igualmente, los músculos de la región posterior, que en un momento vamos a ver, todos también van a ser inervados por el nervio radial. ¿Qué rama del nervio radial? La rama que se conoce como interóseo posterior. ¿Sí? Interóseo posterior porque se ubica por detrás de la membrana interósea que se constituye en el antebrazo, ¿no? Muy bien, entonces nuevamente borde lateral de húmero, se va hasta la epífisis distal del radio, su función, supinación del antebrazo, es decir, llevar las palmas de las manos hacia adelante y su inervación por el nervio radial, exactamente por el nervio interóseo posterior, que es rama del nervio radial, ¿sí? Muy bien, continuamos. Segundo músculo, o sea, el que está por debajito del supinador largo. Este de acá, el primer radial externo. Primer radial externo, también llamado como extensor largo del carpo. Ya, extensor largo del carpo. Este músculo viene también desde el húmero, es decir, por debajo del supinador largo se inserta el primer radial externo, también en el borde lateral de húmero, pero se dirige hasta la parte posterior, ¿no? Exactamente hasta acá, hasta la base del segundo metacarpo, pero por el dorso. Base del segundo metacarpo por el dorso de la mano, ¿ya? Su función son dos principalmente, como se inserta en esta zona y viene desde el húmero aquí, entonces su función será pues hacer este movimiento, ¿no? Llevar la mano hacia radial, o sea, hacia
dedo pulgar. Y eso se conoce como abducción de la mano. Recuerden que la abducción es todo el movimiento, todos los movimientos que alejan una estructura del cuerpo de la línea media, ¿no? Entonces, si yo tengo las manos así en, en posición anatómica y yo hago este movimiento, es decir, llevo la mano hacia afuera, es decir, lo alejo de mi eje corporal, que es mi esternón prácticamente, eso se conoce como abducción, ¿no? En este caso, ¿qué estoy abduciendo? Estoy abduciendo la mano. ¿Quién lo hace? El primer radial externo, ¿sí? Y otra función, pues si está insertado en la base del segundo metacarpo, cuando este músculo se flexione, va a llevar la mano hacia atrás. Eso se conoce como extensión de la mano, ¿no? Si esto es flexión, llevar la mano hacia la palma, esto de acá será extensión, llevar la mano hacia el dorso. Otra forma de llamarlo a esta extensión de la mano es flexión, pero dorsal. Este sería la flexión palmar hacia la palma y este sería la flexión dorsal hacia el dorso, pero también se conoce como extensión, ¿sí? Entonces, esas son las dos funciones del primer radial externo, ¿no? Y como les mencioné hace rato, todos estos músculos son inervados por el nervio radial. El siguiente músculo que está también en esta imagen es el segundo radial externo, que está por debajito del primer radial externo. A diferencia del segundo radial externo, este ya no va a venir desde el húmero, sino va a venir desde más abajo, desde aquí, que es el epicóndilo, ¿no? Entonces, el epicóndilo, que es la prominencia que hace en la parte distal del húmero a la altura del codo, ¿no? Viene desde el epicóndilo y su inserción distal va a ser en la base, pero del tercer metacarpo, la base del tercer metacarpo. Estos dos músculos, chicos, tanto el primer radial externo como el segundo radial externo, si ustedes se dan cuenta, son un poco equivalentes a lo que por la región anterior era el palmar mayor, ¿no? El palmar mayor venía por la región anterior del antebrazo, ¿no? Por esta zona de acá, y se insertaba en la base del segundo y tercer metacarpo. Era un solo músculo que se insertaba en la base del segundo y tercer metacarpo, pero por la palma. En cambio, estos dos músculos, el primer radial externo y el segundo radial externo, se van a insertar en la base del segundo y tercer metacarpo respectivamente, pero por el dorso, o sea, por atrás. Entonces, el palmar mayor es por la palma, el primer y segundo radial externo es por el dorso. El palmar mayor hacía flexión de la mano y el segundo, primer y segundo radial externo hacen extensión de la mano, o sea, es lo contrario, ¿sí? Y aparte no se olviden que estos dos músculos también hacen lo que es la abducción, o sea, llevar la mano hacia afuera, ¿no? Y también está inervado por el nervio radial, ¿sí? Su otro nombre es extensor corto, claro, porque viene de más abajo, viene del epicóndilo. En cambio, el primer radial externo era extensor largo porque viene desde más arriba, desde el húmero. Entonces, su distancia o su longitud es un poco más larga que del segundo radial externo que viene solamente desde el cóndilo, ¿no? Por eso su nombre de largo o corto, ¿sí? Y el último músculo por debajo del primer radial externo y del segundo radial externo es este músculo chiquitito que se ubica acá en el codo, que se conoce como el supinador corto. Este supinador corto tiene varias inserciones. Viene de acá del epicóndilo, viene también del borde lateral del radio, que está aquí, viene de toda la cara posterior del radio y se inserta aquí en el cúbito. ¿Cómo se llama esta zona del cúbito? En la apófisis coronoide del cúbito. ¿Ya? O sea, va a coger prácticamente esta zona del codo de acá, ¿ya? Epicóndilo, borde lateral del radio, parte posterior del radio y se va a ir hasta la apófisis coronoide del cúbito. ¿Cuál va a ser su función? Como se inserta desde acá hasta el cúbito, si el antebrazo está en pronación, este músculo al flexionarse va a hacer esto, que es supinación. O sea, igualmente que el supinador largo, este músculo también hace la supinación del antebrazo, es decir, lleva la palma de la mano hacia adelante, ¿ya? Y su inervación va a estar dado también por el nervio radial. Los cuatro músculos de esta región lateral van a estar inervados por el radial, que es el interóseo posterior, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vámonos a la región posterior para acabar ya con antebrazo. La región posterior, a diferencia de la región anterior y la región lateral, la piel de esta región es un poco más gruesa, es más hipercrómica,
Si ustedes se han dado cuenta, la región anterior de su antebrazo es clarita, ¿no? Es más clara, mejor dicho, que la región posterior, ¿no? La región posterior tiene más pigmentación y aparte tiene muchas vellosidades, ¿no? O sea, tiene bastantes folículos pilosos. En cuanto al tejido celular subcutáneo, el nervio superficial que va a ir en esta zona va a ser el nervio antebraquial cutáneo posterior. Si recordamos la parte anterior, teníamos a dos nervios antebraquiales, el antebraquial cutáneo anteromedial y el antebraquial cutáneo anterolateral, ¿cierto? En esta parte de atrás, pues vamos a tener el antebraquial cutáneo posterior. Este nervio, el antebraquial cutáneo posterior, va a ser la rama superficial del nervio radial también. Si ustedes van viendo, el nervio radial se va a encargar de comandar tanto la inervación motora como sensitiva de toda la parte posterior del miembro superior. Porque si recordamos en brazo también teníamos al músculo tríceps, ¿cierto? ¿Quién lo inervaba en la parte posterior? El nervio radial. ¿Quién inervaba la parte posterior del brazo, de la piel? El nervio radial. Si nos vamos a antebrazo, igualmente, los músculos de la región lateral y los músculos de la región posterior de antebrazo, ¿por quién son inervados? Por el nervio radial. ¿Quién inerva la piel de esta región posterior del antebrazo, que se llama nervio antebraquial cutáneo posterior? Una rama del nervio radial. Entonces, el nervio radial comanda toda la región posterior del miembro superior, ¿no? ¿Cuántos músculos tenemos acá? Tenemos en total 8 músculos más. Miren, región anterior de antebrazo, 8 músculos divididos en 4 planos. Región lateral del antebrazo, 4 músculos divididos en 4 planos. Región posterior del antebrazo, 8 músculos más, pero solamente divididos en 2 planos. 4 para cada plano. En total, ¿cuántos músculos hay en antebrazo? Un total de 20 músculos. 20 músculos en antebrazo. Ya, 8 en la región posterior, 8 en la región anterior y 4 en la región lateral. Vamos a ver a los músculos de la región posterior. Primer plano. Tenemos al extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. Los 4 músculos son insertados en lo que es el epicóndilo, por lo tanto son músculos epicondilios. En cambio, los músculos del segundo plano van a estar insertados ya en la parte distal de lo que es el radiocúbito por el dorso, ¿no? Vamos a ir a vamos viéndolo uno por uno. Primero, extensor común de los dedos. Voy a dibujarlo acá. Extensor común de los dedos. Miren, es este musculito de aquí. Extensor común de los dedos. Va a ser uno de los músculos epicondilios que más se ve afectado en lo que son las epicondilitis. Ya, o sea, este es el músculo que se inflama en las epicondilitis. ¿Ya? Este extensor común de los dedos tiene inserción, entonces, desde el epicóndilo y su inserción distal, miren lo que va a suceder. Va a bajar distalmente aquí, se va a insertar, se va a insertar en la falange media y luego también su tendón se va a abrir así para insertarse en la falange distal. Entonces, su inserción distal va a ser en la base de la falange media y la base de las falanges distales de la zona posterior del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. ¿Ya? Muy bien, entonces inserción proximal, epicóndilo, inserción distal, base posterior de las falanges medias y distales del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. ¿Ya? Muy bien. Por otro lado, tenemos que su función pues va a ser extender las falanges medias y las falanges distales de los dedos. Falanges medias se extienden así, falanges distales se extienden así, ¿no? Entonces, su inervación va a estar dada por el nervio radial nuevamente.
El nervio radial, no se olviden que inerva todos los 8 músculos de la región posterior y los 4 músculos de la región lateral. O sea, en total 12 músculos aquí van a ser inervados por el nervio radial. ¿Ya? Más el tríceps serían en total 13 músculos inervados por el radial. ¿Sí? Eso va a ser la totalidad de los músculos. Porque en mano el nervio radial no inerva a ningún músculo. Eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Sí? Muy bien, siguiente músculo, el extensor propio del meñique. Es esta porción de acá, extensor propio del meñique. ¿Dónde se va a insertar proximalmente? En el epicóndilo. ¿Dónde se va a insertar distalmente? En el, en el tendón extensor de los dedos, en el fascículo, mejor dicho, del tendón común de los dedos, pero que se va al meñique del tendón del extensor común de los dedos que se va al meñique, ¿sí? Es decir, este extensor común de los dedos va a botar 4 fascículos, uno para el meñique, uno para el anular, otro para el dedo medio y otro para el segundo dedo, ¿cierto? Ya, este extensor propio del meñique va a llegar al fascículo que va hacia el quinto dedo, ¿ya? Muy bien. ¿Quién inerva? El nervio radial. Función, pues reforzar la extensión del meñique, ¿no? Reforzar la extensión del meñique. Si ustedes se dan cuenta, chicos, al momento de hacer la extensión de los dedos, hay algunos dedos que, por ejemplo, el meñique, yo puedo extender solamente el meñique sin que los demás dedos se extiendan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este tiene un extensor propio. Yo puedo extender el índice sin que los demás se extiendan, porque este índice también tiene un extensor propio. Pero si se han dado cuenta, va a ser va a ser muy difícil que yo extienda el anular en su totalidad, a menos que le haga apoyo con la otra mano, ¿no? Que extiende el anular sin que los otros dedos también se extiendan, ¿no? Va a ser complicado. ¿Por qué? Porque estos dos, igual para el dedo medio, ¿no? Va a ser difícil que extienda solo el dedo medio sin que los otros tendones también se extiendan. A diferencia del meñique y a diferencia del índice. ¿Por qué? Porque el dedo 3 y 4 no tienen tendones propios, tienen solamente un extensor común. Por lo tanto, cuando se contrae el extensor de esos dedos, se contrae todo el extensor que también va a tender a extender a los demás. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Quién lo inerva? El nervio radial. Siguiente músculo. Tenemos el cubital posterior. El cubital posterior va a ser este de acá. Sí, y el cubital posterior también va a venir desde el epicóndilo y se va a insertar distalmente en la base posterior del quinto metacarpiano. Base posterior del quinto metacarpiano corrigiendo parte de la cara posterior del cúbito también, ¿no? Por lo tanto, si se insertará en la base, en el quinto metacarpiano y es un músculo que viene por acá, al momento de que se contrae, ¿qué va a pasar con la mano? Se va a ir hacia acá, ¿no? Se va a ir hacia la línea media. Por lo tanto, su función va a ser aducción de la mano. ¿Quién lo inerva? También el nervio radial. ¿Ya? Entonces ahí están los 4 músculos: extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y el último que falta de este primer plano, este de acá, que es el anconio. El anconio es un músculo pequeñito, triangular, que viene desde el epicóndilo y se va hasta el olecrano. Su función, extender el antebrazo, compensar o fortalecer o reforzar la función del tríceps, que también es extender el antebrazo, ¿no? Su inervación, el nervio radial, ¿sí? Listo. Y ahí están los 4 músculos del primer plano de la región posterior. Por último, los músculos del segundo plano de la región posterior. Ahí vamos a tener a 4 también. El primero, este de acá, el abductor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar. ¿Dónde se va a insertar el abductor largo del pulgar? Se va a insertar en la cara posterior de cúbito, más o menos por acá. Se va a insertar en la cara posterior de radio, en la membrana interósea y distalmente se va a insertar en la base del primer metacarpiano.
Como su nombre lo dice, abductor largo del pulgar. Cuando este músculo se contrae, ¿qué va a hacer con el pulgar? Va a hacer esto. Abductor, o sea, va a alejar el pulgar de la línea media. Por lo tanto, va a ser abductor, ¿ya? ¿Quién lo inerva? Nervio radial. Segundo músculo del segundo plano, extensor corto. Viene de acá chiquito, extensor corto del pulgar va a venir así y se va a ir también hacia la falange proximal, hasta la base de la falange proximal. Extensor corto del pulgar. Función, extender el pulgar. Extender la falange proximal del pulgar. O sea, es la falange proximal, ¿no? Inervación, nervio radial, ¿ya? Tercer músculo, el extensor largo. Este viene desde arriba. Extensor largo del pulgar. Ahí está. ¿Y hasta dónde se va a ir? Hasta la falange distal. Extensor largo del pulgar. Viene desde la cara posterior de cúbito y se va hacia la falange distal. Función, extender la falange distal. Así, ¿no? Hacer esto. Extensión de la falange distal. ¿Quién lo inerva? El nervio radial. Y último músculo, el extensor propio del índice. Extensor propio del índice, ¿ya? Este extensor propio del índice se va a insertar proximalmente también en la cara posterior del cúbito y distalmente se va a unir al tendón del extensor común de los dedos, pero que va al índice. O sea, algo similar a lo que hacía el extensor propio del meñique. Se insertaba al tendón del extensor común de los dedos que va al meñique. En este caso, al tendón del extensor común de los dedos que va al índice para reforzar la extensión del índice, ¿no? Inervación, nervio radial. Listo. Hemos culminado lo que son los músculos de la región posterior del antebrazo y ahora vamos a ver rápidamente un repasito de los vasos y nervios profundos de la región del antebrazo.